Si usted ha visto su creatinina subir, ¿le dijeron alguna vez qué hacer en lo cotidiano? No en un papel, no con términos complicados, no con listas interminables de prohibiciones. Me refiero a eso que ocurre todos los días. Lo que come, cómo descansa, cómo le habla a su propio cuerpo cuando ve un número que asusta. Porque hay que decirlo con calma y con verdad. La creatinina alta asusta a cualquiera. Es normal sentir miedo cuando un análisis sale fuera de rango. Muchas personas piensan de inmediato en daño, en deterioro, en algo que ya no se puede revertir. Y ese miedo, aunque comprensible, a veces pesa más que el problema mismo. Pero aquí viene algo importante que casi nadie explica con palabras simples. La creatinina no siempre está diciendo que los riñones están rotos. Muchas veces está diciendo que están cansados. Cansados de filtrar sin descanso, cansados de una carga diaria que se fue acumulando con los años. Cansados de hábitos que parecían normales, pero que poco a poco fueron exigiendo más de la cuenta. Cuando uno entiende esto, algo cambia por dentro. Ya no se trata de pelear contra el cuerpo, sino de escucharlo. Dejar de pensar en arreglar los riñones a la fuerza y empezar a pensar en cómo darles un respiro. Porque el cuerpo, incluso después de los 60 o 70 años, sigue respondiendo cuando se le quita presión. Hoy quiero hablarle justamente de eso. No de soluciones extremas ni de promesas rápidas. Quiero mostrarle una verdura sencilla, común, de esas que muchas veces pasan desapercibidas en la cocina, pero que puede ayudar a quitarle carga al riñón en el día a día. No lo obliga a trabajar más, no lo empuja, lo acompaña. Tal vez usted ya la ha visto muchas veces, tal vez incluso la ha comido sin imaginar que podía tener este efecto. Y eso es lo interesante. No siempre lo que más ayuda es lo más caro, lo más nuevo o lo más complicado. A veces, lo que el cuerpo necesita es algo simple, bien usado y en el momento correcto. Y lo más importante no es solo cuál verdura es. Lo verdaderamente valioso es entender cómo funciona dentro del cuerpo y por qué puede marcar una diferencia real cuando la creatinina empieza a subir. Cuando uno comprende el por qué, deja de actuar por miedo y empieza a actuar con criterio. Acompáñeme con calma, porque cuidar los riñones no es correr, es aprender a bajar el ritmo. Antes de seguir hablando de alimentos o cambios concretos, vale la pena detenernos un momento y aclarar algo que suele generar mucha confusión. La creatinina no es un veneno, no es una sustancia extraña que aparece de repente para hacer daño. La creatinina es en realidad un residuo normal del cuerpo. Todos la producimos, todos los días, simplemente por usar nuestros músculos y vivir con normalidad. Cada vez que usted camina, se levanta de la silla, carga algo, incluso cuando duerme, su cuerpo genera creatinina. Es parte del funcionamiento natural del organismo. Lo que hacen los riñones es filtrarla y sacarla del cuerpo a través de la orina. Mientras ese proceso fluye bien, la creatinina pasa casi desapercibida y nadie piensa en ella. El problema no empieza porque exista creatinina. El problema empieza cuando el riñón ya no puede manejarla con la misma facilidad de antes. No porque haya dejado de servir, sino porque está trabajando bajo más presión, más carga, más exigencia diaria de la que puede procesar con tranquilidad. Con los años, esa sobrecarga puede venir de muchos lados. Alimentación pesada durante mucho tiempo, exceso de sal, proteínas en exceso, poca hidratación, inflamación interna, medicamentos acumulados o simplemente el desgaste natural de los años. Nada de eso ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso. Por eso la creatinina sube poco a poco. No sube para asustar, sube para avisar. Es una señal. Una forma que tiene el cuerpo de decir, me está costando más trabajo filtrar todo esto. El problema es que muchas personas interpretan ese aviso como una sentencia, cuando en realidad es una oportunidad de escuchar y ajustar. El cuerpo, y especialmente los riñones, suelen avisar antes de fallar. No se rompen de golpe. Primero se cansan, se vuelven menos eficientes, empiezan a pedir ayuda.
El detalle es que esos avisos no siempre vienen con dolor fuerte o síntomas claros. A veces vienen solo en forma de un número que sube lentamente en un análisis. Cuando uno entiende esto, cambia la manera de reaccionar. Ya no se trata de entrar en pánico ni de buscar soluciones desesperadas. Se trata de preguntarse qué carga innecesaria se le puede quitar al riñón para que vuelva a trabajar con menos esfuerzo. Hay personas que al ver la creatinina alta, piensan que su cuerpo los está traicionando. Y no es así. El cuerpo no traiciona. El cuerpo se adapta hasta donde puede, y cuando ya no puede más, avisa. Ese aviso, bien entendido, puede marcar una gran diferencia en cómo se cuidan los riñones a partir de ese momento. Por eso, antes de pensar en bajar números, conviene pensar en algo más profundo. ¿Cómo ayudar al riñón a hacer su trabajo sin agotarse? Y ahí es donde entran los pequeños cambios cotidianos, los que no fuerzan, pero sí alivian. Porque muchas veces cuando el riñón descansa un poco más, la creatinina también lo refleja. Aquí es donde muchas personas bien intencionadas se equivocan. Y no por falta de ganas, sino por exceso de prisa. Cuando alguien ve la creatinina alta, lo primero que suele querer es limpiarla rápido, bajar el número cuanto antes, hacer algo inmediato que dé la sensación de control. Y ese impulso, aunque humano, suele llevar al error silencioso que más empeora la situación. La idea de limpiar la creatinina suena lógica, pero parte de una confusión. La creatinina no es suciedad acumulada que se pueda barrer de golpe. Es un residuo que se produce todos los días. Mientras el cuerpo siga funcionando, va a seguir apareciendo. Por eso, intentar eliminarla de manera brusca es como querer vaciar un río sin cerrar la llave. No solo es inútil, también puede ser desgastante para el riñón. Muchas personas empiezan entonces con extremos. Dietas muy restrictivas, ayunos prolongados sin supervisión, cantidades excesivas de líquidos en poco tiempo, jugos concentrados, cambios bruscos que obligan al riñón a adaptarse de golpe. Todo eso se hace con buena intención, pero termina forzando justo al órgano que se quería proteger. El riñón no funciona mejor cuando se le exige más, sino cuando se le exige menos. Y aquí está una de las grandes contradicciones. En el intento de ayudar, se castiga. Se le pide al cuerpo que se adapte rápido, que filtre más, que compense errores acumulados de años en cuestión de días. Y el cuerpo no responde bien a ese tipo de presión. Confundir ayuda con castigo es muy común. Creer que entre más se esfuerce, mejor será el resultado. Pero el riñón, sobre todo en edades más avanzadas, necesita constancia, no sacudidas. Necesita alivio progresivo, no golpes de timón. Hay personas que dicen, hice todo, tomé de todo, y la creatinina no bajó. Y cuando uno mira con calma, muchas veces lo que hubo fue exceso, no equilibrio. Demasiada intensidad, poca paciencia. El cuerpo no tuvo tiempo de adaptarse ni de recuperarse. Otro error silencioso es vivir en vigilancia constante del número. Medirse una y otra vez, comparar, angustiarse por pequeñas variaciones. Esa tensión permanente también pesa. El estrés, aunque no se vea en el análisis, afecta al cuerpo completo y termina influyendo en cómo funciona todo el sistema. Ayudar al riñón no es atacarlo con soluciones rápidas. Es quitarle peso poco a poco. Es dejar de exigirle compensaciones inmediatas. Es entender que bajar la creatinina no es un evento, es un proceso. Cuando se cambia esa mentalidad, todo empieza a encajar mejor. Ya no se trata de limpiar nada, sino de acompañar. Dejar de castigar al cuerpo por estar cansado y empezar a cuidarlo como a alguien que ha trabajado muchos años sin descanso. Porque cuando el riñón siente menos presión, responde, y lo hace a su ritmo, no al nuestro. Ahora sí, hablemos de la verdura protagonista. Y no es exótica ni difícil de conseguir. Justamente ahí está parte de su valor. La calabacita es distinta no porque haga algo extraordinario, sino porque no le exige de más al cuerpo. En el cuidado de los riñones, eso marca una diferencia enorme.
La mayoría de las personas piensa que ayudar al riñón implica estimularlo, activarlo o hacerlo trabajar mejor. Pero con el riñón, muchas veces ayudar significa lo contrario, pedirle menos. Y la calabacita hace exactamente eso. Es un alimento ligero, suave, que entra al cuerpo sin generar una carga pesada que luego tenga que ser filtrada con esfuerzo. ¿Hace especialmente amable con el riñón? Primero, su composición. Tiene un alto contenido de agua, lo que favorece el flujo natural de líquidos sin forzar. No es un empujón brusco, es un acompañamiento constante. Además, es baja en sodio y en proteínas, dos elementos que, cuando se consumen en exceso, aumentan el trabajo del riñón. Al reducir esa carga, el riñón puede concentrarse en filtrar con más calma. También es fácil de digerir. Eso significa menos residuos metabólicos circulando por la sangre, menos trabajo pendiente para el riñón. Cuando la digestión es pesada, el cuerpo genera más desechos. Cuando es ligera, el sistema entero respira un poco mejor. La calabacita contribuye a ese descanso silencioso. Por eso decimos que ayuda a reducir la carga metabólica, no porque limpie algo de forma directa, sino porque evita que se acumule más carga innecesaria. Es como dejar de poner peso extra en una mochila que ya va llena. El alivio no es inmediato ni espectacular, pero es constante. Y en el cuerpo, lo constante suele ser lo que más suma. Entonces, ¿por qué casi nadie la relaciona con la creatinina? ¿Por qué no tiene fama de poderosa? No tiene un nombre llamativo ni una historia milagrosa detrás. Es tan común que pasa desapercibida. Y muchas veces, lo común se subestima. La gente busca soluciones fuertes para problemas que en realidad necesitan suavidad. Además, la calabacita no promete sensaciones intensas. No se siente como algo agresivo. Y eso hace que muchos piensen que no está haciendo nada. Pero el cuerpo sí lo nota, solo que de otra manera. No con sobresaltos, sino con equilibrio. De hecho, muchas personas sienten primero una sensación de ligereza. Menos pesadez después de comer, menos inflamación, una digestión más tranquila. Y solo después, con el tiempo, empiezan a ver que los números también se estabilizan. Como si el cuerpo dijera, gracias por no exigirme tanto. Esa es la clave de esta verdura. No empuja al riñón, no lo obliga, lo acompaña. Y cuando el riñón se siente acompañado, suele responder mejor de lo que muchos imaginan. Para entender cómo actúa realmente la calabacita en el cuerpo, hay que mirarla no como un remedio, sino como un alivio constante. Su efecto no viene de hacer algo agresivo, sino de permitir que varios procesos internos vuelvan a fluir con menos resistencia. Y cuando eso ocurre, el riñón, que es uno de los órganos más sensibles a la sobrecarga, empieza a trabajar con más tranquilidad. Primero, hablemos del apoyo al filtrado. El riñón filtra la sangre todo el tiempo, separando lo que el cuerpo necesita de lo que debe eliminar. Cuando hay demasiada carga, por alimentos pesados, exceso de sodio, digestiones difíciles, ese filtrado se vuelve más lento y más costoso. La calabacita, al ser ligera y rica en agua, no añade peso extra a ese proceso. No introduce sustancias que obliguen al riñón a esforzarse más. Al contrario, facilita que el filtrado ocurra de manera más continua y estable. No es que el riñón filtre más fuerte, sino que filtra mejor, con menos fricción. Es como limpiar un colador con agua clara en lugar de hacerlo con una mezcla espesa. El trabajo es el mismo, pero el desgaste es muy distinto. Con el tiempo, esa diferencia se nota. Otro punto clave es la inflamación interna. Muchas veces no la sentimos de forma directa, pero está ahí, silenciosa, afectando tejidos y órganos. Cuando el cuerpo está inflamado, todo funciona con más dificultad, incluido el sistema renal. La calabacita ayuda a reducir esa inflamación de manera indirecta porque no irrita, no sobreestimula y no genera reacciones fuertes en la digestión. Es un alimento que el cuerpo acepta con facilidad. Cuando la inflamación baja, aunque sea un poco, la sangre circula mejor.
Los tejidos reciben oxígeno con más eficiencia y el riñón no tiene que luchar contra un entorno interno hostil. Es un alivio que no se nota como un golpe de energía, sino como una sensación de equilibrio más estable a lo largo del día. También está el tema del equilibrio de líquidos. El cuerpo necesita agua, pero no solo se trata de cuánto se bebe, sino de cómo se distribuye y se elimina. Hay personas que toman mucha agua, pero aún así retienen líquidos o sienten hinchazón. Eso ocurre cuando el sistema está forzado. La calabacita aporta agua de forma natural, integrada al alimento, lo que facilita que el cuerpo la use mejor y la elimine sin sobresaltos. Este equilibrio suave ayuda a que la orina fluya con más regularidad, sin cambios bruscos. Y eso es importante, porque el riñón trabaja mejor cuando el flujo es constante, no cuando hay picos de exceso seguidos de carencias. La calabacita contribuye a ese ritmo más estable que el cuerpo agradece. Todo esto ocurre sin forzar la función renal, y este punto es esencial. Muchos alimentos y estrategias intensas obligan al riñón a adaptarse rápido. Aquí no pasa eso. No hay estímulos agresivos, no hay órdenes bruscas para que el órgano haga más de lo que puede. Lo que hay es una reducción progresiva de la carga diaria. Por eso los efectos no son espectaculares de un día para otro, pero sí coherentes con el funcionamiento natural del cuerpo. El riñón no necesita milagros, necesita descanso relativo. Necesita menos trabajo innecesario. Y cada comida ligera, cada digestión tranquila, suma en esa dirección. Al integrar la calabacita de manera regular, el cuerpo entra en una especie de modo de ahorro. No de energía, sino de desgaste. Menos residuos que filtrar, menos inflamación que manejar, mejor manejo de líquidos. Todo eso crea un entorno interno más amable para el riñón. Y cuando el entorno mejora, el órgano responde, no porque se le haya obligado, sino porque por fin tiene espacio para hacerlo. Es una respuesta silenciosa, gradual, pero real. Muchas personas no lo notan en un síntoma concreto, sino en una sensación general. El cuerpo se siente menos pesado, menos saturado. Hasta aquí hemos visto que ayudar al riñón no es empujarlo, es acompañarlo. Hablar de cómo consumir la calabacita sin dañar es tan importante como hablar de sus beneficios. Porque incluso los alimentos más amables pueden perder su efecto cuando se usan mal. Aquí no se trata de comer mucho, ni de comerla a toda hora, sino de integrarla con sentido común, respetando al cuerpo y al riñón. Empecemos por la cantidad razonable. Para la mayoría de los adultos mayores, una porción moderada es más que suficiente. Esto suele equivaler a una calabacita mediana al día, o incluso media, dependiendo del resto de la alimentación. No es necesario comerla en todas las comidas. De hecho, hacerlo puede ser contraproducente. El cuerpo responde mejor a la regularidad que al exceso. Una porción bien integrada, varias veces por semana, suele ser más efectiva que grandes cantidades durante pocos días. ¿Por qué esto es importante? Porque el riñón agradece la constancia. Cambios bruscos, incluso con alimentos buenos, lo obligan a adaptarse de golpe. Y a esta edad lo que mejor funciona es el ritmo estable. Comer calabacita como parte de una comida equilibrada ayuda a que su efecto sea suave y sostenido. Ahora pasemos a las preparaciones más suaves, que es donde muchas personas se equivocan. La calabacita funciona mejor cuando se cocina de forma sencilla. Al vapor, hervida ligeramente, salteada suavemente con poco aceite o incorporada en caldos claros. Estas formas respetan su textura y hacen que sea fácil de digerir. Una excelente manera de consumirla es en sopas o caldos ligeros, combinada con otros alimentos amables para el riñón, por ejemplo, con zanahoria cocida, un poco de cebolla bien pochada y hierbas suaves. Esta combinación no solo es fácil de digerir, sino que aporta sensación de saciedad sin generar pesadez. Otra buena opción es saltearla ligeramente con aceite de oliva en poca cantidad, acompañada de arroz blanco o integral bien cocido. El arroz ayuda a equilibrar la comida y evita que la calabacita se consuma sola,
lo que a veces puede generar sensación de vacío o debilidad en algunas personas. También puede combinarse con huevo en preparaciones simples, como un revuelto suave con calabacita bien cocida. El huevo aporta proteína en cantidad moderada, y la calabacita ayuda a que esa proteína no resulte pesada para el riñón. La clave está en que la calabacita sea protagonista del plato, no un adorno mínimo ni tampoco el único ingrediente. En cambio, hay preparaciones que conviene evitar, y aquí entramos en los errores comunes al cocinarla. Uno de los más frecuentes es freírla. La calabacita frita absorbe mucho aceite, se vuelve pesada y pierde justamente su cualidad de ligereza. Ese exceso de grasa obliga al cuerpo a trabajar más y el riñón termina pagando parte de ese esfuerzo. Otro error común es combinarla con demasiada sal o condimentos intensos. Salsas comerciales, cubos concentrados, embutidos o quesos muy salados anulan su efecto amable. La calabacita no está pensada para compensar comidas pesadas. Funciona cuando el plato completo es coherente. También hay personas que la consumen cruda en grandes cantidades, pensando que así es más natural. Para muchos adultos mayores, esto puede ser un problema. La calabacita cruda puede resultar difícil de digerir y generar gases o inflamación. Cocinarla ligeramente no la vuelve menos saludable, al contrario, la hace más accesible para el cuerpo. Otro error silencioso es usarla como excusa para comer menos o saltarse comidas. La calabacita no debe reemplazar una alimentación equilibrada. No está para llenar a fuerza, sino para acompañar. Cuando se usa como sustituto extremo, el cuerpo puede entrar en déficit de energía, y eso también afecta al riñón. Y aquí llegamos a una idea clave. Más no siempre es mejor. Comer mucha calabacita no va a acelerar los resultados. El cuerpo no funciona como una cuenta bancaria donde se acumulan puntos. Funciona por equilibrio. Demasiada cantidad puede generar desajustes digestivos, sensación de frío, debilidad o incluso rechazo al alimento con el tiempo. Lo que realmente ayuda es la combinación correcta. Cantidad moderada, preparación sencilla y acompañamiento adecuado. Cuando la calabacita entra al cuerpo en ese contexto, cumple su función sin generar estrés. Se vuelve parte de una rutina, no de una obsesión. Piense en ella como un apoyo silencioso, no como una solución urgente. Integrarla con calma, respetando sus tiempos y los del cuerpo, es lo que permite que el riñón reciba el beneficio sin sentirse forzado. En resumen, consumir la calabacita sin dañar implica algo muy simple, pero muy poderoso. Comer con intención, no con miedo. Elegir la porción adecuada, cocinarla de forma suave, combinarla con alimentos que sumen y evitar los excesos. Cuando eso se hace, el cuerpo lo nota. No de inmediato, no con dramatismo, sino con una sensación progresiva de alivio. Y en el cuidado del riñón, ese tipo de alivio es justamente lo que más vale. Pero hay algo que casi nadie toma en cuenta. No todas las personas sienten los beneficios de la misma manera ni al mismo ritmo. Y eso no significa que algo esté fallando. Significa que cada cuerpo llega a este punto desde una historia distinta. Entender quiénes suelen notar más beneficio ayuda a ajustar expectativas y, sobre todo, a evitar frustraciones innecesarias. En primer lugar están los adultos mayores con creatinina en valores límite. Personas que no tienen un diagnóstico grave, pero que ya vieron cómo ese número empezó a subir poco a poco. En estos casos, el cuerpo todavía conserva una buena capacidad de adaptación. El riñón no está colapsado, solo está trabajando con más carga de la que le conviene. Aquí es donde la calabacita suele notarse más claramente como apoyo. En estas personas, el beneficio no suele sentirse como un cambio brusco, sino como una estabilización. El número deja de subir tan rápido, los análisis se mantienen más parejos y el cuerpo da señales de estar menos exigido. A veces el cambio no aparece de inmediato en el papel, pero sí en la sensación corporal. Digestiones más ligeras, menos inflamación, menos pesadez general. Es como si el organismo encontrara un punto de equilibrio que antes se le escapaba. Otro grupo que suele notar beneficio son las personas con cansancio constante. Ese cansancio que no siempre se explica con la edad, pero que se vuelve parte del día a día.
fatiga al despertar, poca energía después de comer, sensación de estar arrastrando el cuerpo. Muchas veces ese cansancio tiene que ver con una sobrecarga interna silenciosa. Cuando el cuerpo gasta demasiada energía en digerir alimentos pesados o en manejar inflamación constante, queda poco margen para sentirse bien. La calabacita, al aliviar la digestión y reducir esa carga diaria, permite que el cuerpo redistribuya mejor su energía. No es que de pronto aparezca una vitalidad intensa, sino que el cansancio deja de ser tan dominante. Y para muchas personas eso ya es un cambio enorme. También suelen notar beneficio quienes han abusado de la sal o de las proteínas durante años. No siempre por exceso evidente, sino por hábitos acumulados. Comidas muy saladas, porciones grandes de carne todos los días, productos procesados frecuentes. Todo eso obliga al riñón a trabajar más tiempo y con mayor intensidad. Cuando estas personas integran la calabacita como parte de una alimentación más suave, el riñón recibe una señal clara. Hay menos carga que manejar. Y esa señal, repetida día tras día, puede traducirse en una mejor tolerancia del sistema completo. Menos retención, menos inflamación, menos sensación de saturación interna. Ahora bien, es importante hacer una aclaración tranquila para casos especiales. No todas las personas deben esperar el mismo efecto ni usar este alimento de la misma forma. Quienes tienen enfermedad renal más avanzada, restricciones específicas de minerales o indicaciones médicas particulares deben ver la calabacita como un complemento posible dentro de un contexto más amplio, no como una solución aislada. Tampoco es realista esperar que alguien con daño avanzado note cambios rápidos solo por integrar una verdura. En estos casos, el beneficio puede ser más sutil. Mejor tolerancia digestiva, menos pesadez, sensación de acompañamiento al cuerpo. Y eso también cuenta. A veces el objetivo no es revertir, sino no empeorar. Y eso ya es un logro importante. Otra cosa que casi nadie toma en cuenta es el estado emocional. Personas muy angustiadas, que viven pendientes del análisis y con miedo constante, a veces tardan más en notar cualquier beneficio. El cuerpo tenso no responde igual. Cuando la alimentación se convierte en una batalla, pierde parte de su efecto positivo. Por eso, integrar la calabacita desde un lugar de calma y cuidado suele dar mejores resultados que hacerlo desde la urgencia. En resumen, quienes más suelen notar beneficio son aquellos cuyo cuerpo todavía tiene margen de respuesta. Creatinina en límite, cansancio acumulado, sobrecarga por hábitos sostenidos. Pero incluso en casos más complejos, este alimento puede cumplir un papel, no como protagonista milagroso, sino como parte de una estrategia de alivio. Porque al final, cuidar los riñones no es buscar quién se salva más rápido, es aprender quién necesita qué tipo de apoyo. Y cuando ese apoyo se ofrece con respeto y constancia, el cuerpo, en la medida de sus posibilidades, suele responder. Ahora hablemos del acompañante silencioso. Y es importante aclararlo desde el inicio. No es otra verdura protagonista, no viene a competir ni a robarle lugar a la calabacita. Es algo mucho más discreto, pero igual de decisivo. Un complemento simple que cuando se integra bien, potencia el efecto sin llevar al cuerpo a los extremos. Este acompañante no es un alimento de moda ni una receta complicada, es un hábito cotidiano, la hidratación repartida y consciente a lo largo del día. No se trata de tomar grandes cantidades de agua de golpe, ni de forzarse a beber sin tener sed. Se trata de cómo y cuándo se hidrata el cuerpo. Muchas personas creen que cuidar los riñones es solo cuestión de beber mucha agua, y ahí está el error. Beber grandes volúmenes en poco tiempo puede resultar tan estresante para el riñón como no beber suficiente. El riñón trabaja mejor cuando el flujo es constante, suave, predecible, no cuando tiene que adaptarse a picos repentinos. La calabacita ayuda porque aporta agua integrada al alimento, de forma natural. La hidratación consciente hace lo mismo desde otro ángulo, mantiene un flujo estable que facilita el filtrado sin exigir respuestas rápidas. Juntas, estas dos cosas se complementan de manera casi invisible, pero muy efectiva. ¿En qué consiste este hábito?
En algo tan simple como beber pequeños sorbos a lo largo del día, especialmente entre comidas, sin esperar a tener mucha sed. La sed intensa suele ser una señal tardía. Cuando aparece, el cuerpo ya va en déficit. En cambio, pequeños aportes regulares mantienen el equilibrio interno sin sobresaltos. Este tipo de hidratación ayuda a que la sangre se mantenga menos espesa, a que los residuos circulen mejor y a que el riñón no tenga que concentrar la orina de manera excesiva. Todo eso reduce la carga de trabajo diaria, que es justamente lo que buscamos. Lo interesante es que este hábito potencia el efecto de la calabacita sin extremos. No hace falta beber litros y litros, ni seguir reglas rígidas. Se trata de escuchar al cuerpo y acompañarlo. Cuando la alimentación es ligera y la hidratación es constante, el riñón recibe dos mensajes claros. Hay menos carga y más apoyo. Muchas personas notan que al combinar ambas cosas, la orina se vuelve más regular, el cuerpo se siente menos hinchado y la digestión mejora. No es algo espectacular ni inmediato, pero sí coherente. El cuerpo empieza a funcionar con menos resistencia. Este hábito también tiene un efecto indirecto muy importante. Reduce la ansiedad. Cuando la hidratación se vuelve parte de una rutina tranquila, deja de ser una preocupación constante. Ya no se vive con la idea de me falta agua o tengo que tomar más. Se convierte en algo natural, casi automático, y esa calma también influye en cómo responde el cuerpo. Por supuesto, hay que decirlo con claridad, no todas las personas deben hidratarse igual. Hay casos especiales en los que existen restricciones específicas. Pero incluso ahí, el principio sigue siendo válido. Evitar los extremos, mantener la regularidad y respetar las señales del cuerpo. Este acompañante silencioso cierra el círculo del cuidado renal porque conecta todo lo anterior. La calabacita reduce la carga metabólica. La hidratación consciente facilita el filtrado. Juntas crean un entorno interno más amable. No obligan al riñón a hacer más, sino que le quitan obstáculos. Y ese es el punto clave de todo este enfoque. No se trata de sumar más cosas, sino de quitar presión, quitar exceso, quitar urgencia, quitar castigo. Cuando el cuerpo deja de sentirse atacado, responde con lo que puede dar. Muchas veces, los mejores cambios no se notan como grandes eventos, sino como una sensación general de estabilidad. Menos altibajos, menos saturación, más equilibrio. Y en el cuidado de los riñones, ese equilibrio es el terreno donde todo lo demás empieza a mejorar. Así, sin protagonismo, sin promesas ruidosas, este hábito sencillo acompaña a la calabacita y completa una estrategia que no busca resultados rápidos, sino resultados sostenibles. Porque cuidar los riñones no es una carrera, es un camino que se recorre mejor cuando cada paso es suave, constante y consciente. A lo largo de este recorrido, hay una idea que vale la pena quedarse grabada con calma. La creatinina no siempre pide medicamentos nuevos, a veces pide menos desgaste. No siempre está señalando una falla grave, muchas veces está señalando exceso. Exceso de carga, de exigencia, de años acumulados sin descanso suficiente para el cuerpo. Cuando uno deja de ver el número como un enemigo y empieza a verlo como un mensaje, todo cambia. Ya no se trata de correr detrás de soluciones rápidas, sino de entender qué pequeñas cosas, sostenidas en el tiempo, pueden marcar una diferencia real. No grandes sacrificios, no extremos, rutinas simples hechas con constancia. Pensemos, por ejemplo, en la historia de José, un adulto mayor que durante años vivió preocupado por su creatinina. Cada análisis era una fuente de ansiedad. No bajaba de golpe. No había milagros, pero un día decidió dejar de forzar a su cuerpo. Ordenó sus comidas, redujo lo que lo sobrecargaba, integró alimentos más amables y empezó a hidratarse con más conciencia. Poco a poco algo cambió. La creatinina dejó de subir, los números se estabilizaron y, sobre todo, José dejó de vivir con miedo. No fue un cambio espectacular, fue un cambio silencioso, pero ese silencio trajo tranquilidad.
y esa tranquilidad también es salud. Porque el mensaje humano central es este: cuidar los riñones no es comer perfecto, es dejar de cansarlos todos los días. Es entender que el cuerpo responde mejor cuando se le acompaña, no cuando se le castiga. Cuando se le quita peso en lugar de exigirle compensaciones imposibles. Si usted llegó hasta aquí, tómese un momento y pregúntese: ¿conocía esta verdura y la consume de esta manera? A veces compartir esa experiencia ayuda a otros que están pasando por lo mismo. En Vida Sana creemos en algo muy simple: nadie debería recorrer este camino solo. Aquí hablamos con claridad, sin exageraciones, sin miedo. Acompañamos con información comprensible y con una mirada humana sobre el cuerpo y el paso del tiempo. Si este contenido le ayudó a entender mejor lo que su cuerpo le está diciendo, lo invito a quedarse. Acompañamiento, claridad y constancia. Eso es lo que construye cambios reales. Y eso es lo que aquí, paso a paso, buscamos compartir con usted.